Sean bienvenidos a esta presentación donde abarcaremos principalmente el tema de la corrupción en Colombia. Conoceremos las causas y consecuencias de la corrupción, socializaremos una pregunta problematizadora, formularemos una hipótesis y finalmente vamos a sustentar todo. Sin más que agregar, comencemos. Antes de abarcar a la pregunta, me gustaría hablar sobre las causas de la corrupción. Entre estas está el hecho de que las sociedades ven la corrupción como parte de la cultura. En muchos países la corrupción se asume como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de las instituciones y empresas, produciéndolas en una amplia tolerancia social hacia una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que consideran que la ley no cuenta para ellos, creencia que termina formando parte de la cultura de un país u organización en la que se le resta importancia al fenómeno. Otra causa de la corrupción es la falta de la legislación anticorrupción adecuada. ¿Adecuada como así? O sea, que el ordenamiento jurídico de un Estado no castigue severamente estas conductas y genera una sensación de impunidad y de favorecimiento, o de la cultura del todo vale, que favorece sin duda la proliferación más importante de corrupción para un país, que no elimine o limite la concesión de indultos y la existencia de aforamientos en caso de corrupción. Refuerza también, en cierto modo, esa sensación de impunidad generalizada que se produce cuando el sistema político y legal no castiga esas conductas de manera contundente. El mal funcionamiento de las instituciones públicas es otra causa. La ineficiencia de las administraciones públicas o de su coalización política resulta ser una de las mayores causas de corrupción. Organismos públicos en los que el procedimiento de adjudicación y gestión de recursos públicos se produce de una forma totalmente arbitraria y se produzcan contrataciones del personal sin la realización de pruebas adecuadas para asegurar la ética e imparcialidad de quienes van a recaer precisamente en la gestión de importantes recursos económicos, son signos evidentes de un grave quebranto al interés general y posibilitan en la mayor medida la corrupción en los entes públicos. Por último, la falta de los valores éticos es la causa que engloba las demás, puesto que resulta dudoso que una persona con valores sea capaz de cometer una conducta social y legalmente tan reprochable. Ahora hablemos sobre las consecuencias de la corrupción. Existen muchas de estas, pero las principales son el aumento de costos de los bienes y servicios, la facilidad de generar actos ilícitos como el contrabando pueden provocar la crisis política muy grande, atenta contra el gozo de los derechos humanos, falsea el sistema de competencia y asegura un monopolio de los productos y servicios. Afecta la toma de decisiones políticas y la productividad, que también se impone de barreras al comercio internacional. Colombia ha vivido estas consecuencias en muchísimos casos de corrupción que conocemos y actualmente imposibilita decir que estamos bajo el mando de un gobierno que realmente está trabajando limpiamente. No hay nada que nos asegure que nuestros gobernantes actuales están haciendo un buen uso de sus privilegios. Ahora vamos con lo importante, que es la pregunta problematizadora, la cual dice: ¿de qué manera la corrupción afecta el desarrollo de diferentes regiones en Colombia? Empecemos planteando una hipótesis ante la pregunta y luego ahondamos en el tema. La hipótesis es: la corrupción crea un gran obstáculo para consolidar los sistemas democráticos, genera pérdida de credibilidad a las instituciones del gobierno, imposibilita el gozo de los derechos humanos y además produce inestabilidad política. Bueno, primero partamos hablando de la problemática que tiene el gobierno para consolidar un sistema democrático. Para esto vamos a ver que esto va ligado a muchas cosas, porque primeramente el gobierno promete darle a los colombianos los recursos que necesitan para vivir, ya sean los servicios básicos, legalidad, bienes, entre otras cosas. Luego de esto, los agentes corruptos lo que hacen son como idearse una forma de conseguir dinero que irá dirigido hacia estos servicios que piensan ofrecerle a los colombianos.
Pero luego de reunir el dinero que supuestamente está dirigido hacia esos recursos, pasa a ser utilizado para otras cosas, que en su mayoría son gastados en temas de ilegalidad. Y bueno, finalmente el pueblo empieza a manifestarse, pues porque no tienen recursos para vivir, y ahí es cuando empiezan los problemas. Al empezar la problemática, el pueblo se da cuenta que el gobierno se está robando el dinero, generando el degenere de credibilidad hacia las entidades gubernamentales. Una consecuencia que tiene esto es que a la hora de votar a cualquier entidad del gobierno, las personas prefieren no acercarse a los puestos de votación. Tienen una idea pues negativa, e incluso si votan lo hacen en blanco. De ahí llegamos a otro pues tema, que es la votación comprada. Esto se trata de que los políticos compren a las personas los votos para que pues ganen sus elecciones. Este acto lo cometen con discreción, pero ya ha salido a la luz muchísimos casos donde descubren pues que los corruptos utilizan este método para ganar sus elecciones. La inestabilidad política que se genera pues resulta ser muy grave, porque mientras el Estado busca la manera de recuperar los fondos que pues se fueron gastados ilegalmente, el pueblo reclama sus recursos y se generan manifestaciones las cuales no son pacíficas, claramente. Por ejemplo, dos consecuencias que generaría esto es la pobreza o la pues reducción del salario, que de hecho muchos en Colombia se quejan de esto. Las problemáticas que se generan gracias a la corrupción son muchísimas, y lentamente cada una de estas va deteriorando la estabilidad en general de un país. Bueno, actualmente nos encontramos en un país tercermundista, en el cual podemos evidenciar cada problemática anteriormente expuesta gracias a la corrupción que vivimos, el conflicto armado, muchas veces entrometido en el tema de la corrupción, puesto que facilita del trabajo de los políticos para cometer sus actos ilícitos. Hablemos sobre un caso de corrupción que se denomina el cartel de la hemofilia, el cual fue un escándalo de corrupción en el departamento de Córdoba, Colombia, que ocurrió bajo las administraciones de Alejandro Líos y Edwin Besaile, con el apoyo del senador de la República, Musa Besaile. En la maniobra de corrupción, los gobernantes desviaron fondos provenientes de regalías departamentales de Córdoba y los recursos públicos del Sistema General de Participaciones mediante sobrecostos o cobros por servicios inexistentes de o para tratamientos de la salud hacia instituciones prestadoras de salud, que luego de recibir este dinero eran usados por los corruptos para pagar costos incurridos en campañas políticas o simplemente para agrandar sus riquezas personales. La Fiscalía General de la Nación determinó que el llamado cartel de la hemofilia fue una alianza criminal creada por Alejandro Líos y los hermanos Musa y Edwin Besaile para apropiarse ilícitamente los recursos destinados a la salud de los más pobres. A finales de 2019, el desfalco estimado alcanzaba la suma de 50.000 millones de pesos colombianos, suma que el Ministerio de Salud de Colombia aseguró que se le había podido dar atención gratuita a unos 67.000 pacientes pobres del departamento de Córdoba. Aquí podemos apreciar muchas consecuencias. Por lo menos, muchos niños pudieron haber adquirido atención médica gratuita que claramente ellos necesitaban. Se generó también un descenso en la credibilidad del Estado. De hecho, dejó secuelas grandes no solo por el desfalco, sino que una vez este suceso fue conocido por el Ministerio de Hacienda, ordenó el congelamiento de los giros, afectando grandemente a los hospitales y clínicas. De esta manera podemos ver cómo la corrupción realmente puede afectar la región de un país e incluso un país entero. Es importante mantener la estabilidad no solo política, sino económica y social en un país. Esa es la única manera que el pueblo está contento. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado la presentación y haya sido de mucha ayuda para entender pues los problemas que tiene el país relacionados con la corrupción.